Hola amigos y amigas de mi amigo Freud. Volvemos a la psicometría justo donde lo habíamos dejado en el vídeo anterior. Habíamos comenzado con los métodos de escalamiento psicológico. En este sentido, habíamos expuesto los ejemplos de presentar dos cuadros a un sujeto y preguntarle cuál de los dos cuadros tiene más realismo, o bien presentarles, como hizo Thurston, una serie de delitos y pedirle al sujeto que los diferenciara en función de su gravedad. Pues bien, seguimos en este punto. Había dicho Thurston, creo que con este último enunciado había concluido el vídeo anterior. Pensaba Thurston que si este tipo de problemas se pudiera tratar mediante algún tipo de lógica psicofísica, se abriría la posibilidad de una descripción objetiva de mayor significación psicológica que el umbral sensorial. Thurston trató de elaborar un modelo a partir del cual pudiera elaborar, disculpad la reiteración, una escala sobre un continuo psicológico y situar en ella los estímulos, también psicológicos, sin necesidad de recurrir a ninguna operación en un continuo físico. El modelo que desarrolló está basado, por una parte, en la variabilidad perceptual de los sujetos e incluso en la de un mismo sujeto cuando se le presentan los mismos estímulos en distintas ocasiones. Y por otra, en la limitación que tienen los sujetos para percibir las diferencias de magnitud entre dos estímulos cuando éstas son muy pequeñas. En la medida en que la diferencia entre la magnitud de los estímulos sea mayor, será más fácil que los sujetos puedan diferenciarlos y ordenarlos respecto a la característica o atributo que se esté evaluando. Mientras que en la medida en que los estímulos sean más parecidos, los sujetos encontrarán mayores dificultades para realizar su tarea. Thurston, en 1927, publicó varios trabajos que trataban diversos problemas acerca de la medición subjetiva o psicológica. Y desarrolló un modelo matemático relacionado con la psicofísica clásica de Fechner, cuyas ecuaciones se conocen con el nombre de ley del juicio comparativo. Posteriormente desarrollaría otro modelo cuyas ecuaciones se conocen como ley del juicio categórico.
Estos dos modelos llevan asociados una serie de métodos experimentales para la obtención empírica de los datos. La ley del juicio comparativo utiliza el método de las comparaciones binarias. La ley del juicio categórico, el método de los intervalos sucesivos, el método de los intervalos aparentemente iguales y el método de ordenación de rangos fundamentalmente. Aunque Thurston atribuyó a otros la fundación de la Psychological Society y de su revista Psychometrica, se hallaba muy unido al grupo de personas que en 1936 crearon la sociedad y la revista para fomentar el desarrollo de la psicología como ciencia racional cuantitativa. A partir de los trabajos de Thurston, se fueron desarrollando nuevas formas de escalamiento psicológico. Así, Goodman, en los años 40 del siglo XX, desarrolló un nuevo modelo para el escalamiento conjunto de sujetos y estímulos. Escalamiento de respuestas. Para la obtención de la escala utilizó un método conocido como método del escalograma. La escala resultante se denomina escala de entrelazamiento, puesto que tanto los sujetos como los estímulos se sitúan a lo largo del mismo continuo psicológico de forma entrelazada. Coombs, en 1950, desarrolló una teoría conocida como teoría del despliegue y propuso un modelo que, al igual que el de Goodman, permite escalar sujetos y estímulos conjuntamente. Todos estos modelos de escalamiento y sus métodos asociados se desarrollaron en principio para la construcción de escalas unidimensionales, es decir, de escalas que permitieran ordenar un conjunto de estímulos o estímulos y sujetos, en los dos últimos casos, respecto a un único atributo o característica mediante la asignación de un único valor escalar que represente la posición del objeto escalado. En los años 60 se desarrollaron los métodos de escalamiento multidimensional, aunque en realidad los orígenes de estos métodos haya que situarlos en 1938 en los tratados de Young y Householder y los de Richardson. A diferencia de los métodos de escalamiento unidimensionales, estos métodos permiten la ordenación de los objetos a escalar atendiendo simultáneamente a más de un atributo o característica y, por lo tanto, asumen la existencia de más de una dimensión subyacente al conjunto de observaciones.
En este caso, en lugar de asignar un único valor en la escala a cada uno de los objetos, se les asignará un valor en cada una de las dimensiones analizadas. Hay 3 obras clásicas sobre escalamiento, tanto psicofísico como psicológico. La obra de Guilford, Psychometric Methods, publicada en 1954. La de Torgerson, Theory and Methods of Scaling, de 1958. Y el libro de Edwards, Techniques of Attitude Scale Construction, de 1957. Por lo tanto, métodos psicométricos, Guilford, teoría y métodos de escalamiento, Torgerson, y técnicas de construcción de escalas de actitudes, a Edwards. En castellano se puede consultar el libro de Barbero, 1993-1999, 2007. Son las fechas, los años de aparición de su obra, y el de Blanco, 1996. Llegamos ya a los orígenes y desarrollo de los test. Y es que, como se comentó cuando comenzamos en la serie de vídeos sobre psicometría a abordar esta cuestión, el segundo problema que motivó la introducción del proceso de medición en psicología fue el intento de apreciar de forma sistemática las diferencias individuales. Esto es el intento de escalar a los sujetos. Este intento llevó al desarrollo del método de los test y de las distintas teorías de los test. Podríamos remontarnos bastantes años antes de Cristo y ya se apreciaría el interés existente por analizar de alguna manera las diferencias individuales. En China se utilizaban test para seleccionar a las personas que ocuparían puestos en el gobierno. Autores clásicos como Platón e Hipócrates propusieron también algunas formas para conseguir analizar las diferencias individuales, y de un modo más concreto en el siglo XVI lo hace el español Huarte de San Juan. En 1796, Kennebec, uno de los investigadores que trabajaba en el Observatorio Astronómico de Greenwich, fue expulsado porque discrepó del resto de sus compañeros en la estimación que hizo del tiempo que tardaba una estrella en cruzar un determinado espacio, y se consideró que se había equivocado en los cálculos. Hubo que esperar hasta 1822 a que los astrónomos comprendieran que las personas tienen diferentes tiempos de reacción y que, por lo tanto, a la hora de interpretar los datos observados, era necesario tener esto en cuenta. Y hubo que esperar hasta la mitad del siglo XIX para que se desarrollaran en Europa y en los Estados Unidos procedimientos formalizados para la evaluación de tales diferencias, los test.
Antes de continuar con la reseña histórica del origen y desarrollo de los test, creemos necesario aclarar el significado psicométrico del término. Son muchas las definiciones que han ido apareciendo a lo largo de los años, pero todas ellas hacen referencia a que un test es un instrumento de medición diseñado especialmente para estudiar de un modo objetivo y sistemático el nivel de los sujetos respecto a algún atributo, característica o dominio de conocimientos. Y a partir de las puntuaciones que obtengan los sujetos en el test, poder analizar las diferencias existentes entre ellos. Hay tres factores que se pueden considerar decisivos en el desarrollo de los test. La apertura del laboratorio antropométrico de Gatton en Londres, el desarrollo de la correlación de Pearson y la interpretación que Spearman hace de ella, considerando que la correlación entre dos variables indica que ambas tienen un factor común. Comencemos por la importancia de los trabajos de Gatton. Francis Gatton, que vive entre 1822 y 1911, era nieto de Erasmus Darwin y medio primo de Charles Darwin, por lo que es fácil comprender la influencia que tuvo la teoría de la evolución en sus trabajos. Las ideas evolucionistas plasmadas en la obra de Charles Darwin, titulada The Origin of Species by Means of Natural Selection y publicada en 1859, tuvieron una enorme acogida por parte de Francis Gatton, pero preocuparon enormemente a Bond, ya que el evolucionismo defendía una filosofía completamente diferente a la suya. Mientras que Bond trataba de encontrar las leyes generales que dirigen o gobiernan la mente humana, los evolucionistas trataban de clasificar y catalogar las diferentes formas de mentes que podían existir. Esto fue el desencadenante que propició la separación entre la psicología experimental y la psicología diferencial. Gatton todavía creía que la medición de las características mentales estaba estrechamente relacionada con la de las características físicas y pensaba que para poder estudiar las dimensiones de la mente del hombre debía obtener la misma clase de datos antropológicos que estaba reuniendo al tratar de estudiar su anatomía. Comprendió que para obtener una descripción completa del hombre, del ser humano, queremos decir, las medidas antropométricas de estatura, peso, color de la piel, etc., deberían completarse con medidas psicométricas de los sentidos, la memoria, etc.
pero como señala Miller, hasta el día de su muerte, fue reacio a admitir que el tamaño del cráneo de un hombre no tenía valor como medida de su inteligencia. En 1884 monta su laboratorio antropométrico en la Exposición Internacional de la Salud celebrada en el Museo de South Kensington en Londres. Allí, por el precio de 3 peniques, se tomaban a los visitantes medidas en una variedad de pruebas físicas y sensoriales, pues entre otras cosas consideraba que la inteligencia podía medirse a través de la actividad sensomotora y una vez recogidos los datos, comenzó elaborando distribuciones de frecuencias y comprobando que su forma era aproximadamente la misma para las variables psicológicas que para las anatómicas, la distribución normal. Espero que tengáis nociones de qué es una distribución o qué es la distribución normal. Lo podéis buscar en la web sin ningún problema y teniendo unos mínimos de conocimientos matemáticos o en estadística queda el asunto resuelto. No me detengo aquí porque no procede. Así lo juzgo. Ahora bien, continuamos. A cada persona se le habían tomado datos de distintas variables y ante esa cantidad de datos, pronto se plantea el problema de cómo encontrar relaciones entre medidas diferentes. ¿Cuál era la relación entre ellas? Por ejemplo, la gente de estatura alta tendía a pesar más que la de estatura baja. ¿Cómo podía medirse esta tendencia, aunque es algo intuitivamente aprehensible, ¿no? Este problema, que podía tener cierta lógica, se complicaba cuando se trataba de hacer estudios sobre la herencia. Cómo se podían relacionar las mediciones hechas a los padres con las de los hijos. Para solucionar este problema, Gatton recurrió a la correlación como medida de asociación. Así, Gatton fue el primero en aplicar el concepto estadístico de distribución normal, de media, de mediana, varianza y correlación a datos psicológicos. Esta tarea fue continuada por Carl Pearson no añadimos nada más. Para poder llevar a cabo sus mediciones, Gatton construyó y utilizó una serie de instrumentos que pueden ser considerados los primeros test psicométricos, pero estos se caracterizaban por un fuerte carácter antropométrico, sensorial y motor. No obstante, a partir de Gatton empieza el gran desarrollo del método de los test. Y ya en el próximo vídeo comenzaremos hablando de los primeros test mentales. No iba a introducir la cuestión, pero prefiero no hacerlo porque la dejaría inacabada. O bueno, no es demasiado extenso ahora que mejor lo pienso, así que sí. Vale, acabamos con la cuestión que podemos titular los primeros test mentales.
James McKean Cato, en 1888, estuvo en la Universidad de Cambridge y allí se puso en contacto con Galton, estableciéndose entre ellos un nexo de unión, dado su común interés por investigar las diferencias individuales. No obstante, este trabajo común duró poco tiempo, ya que Cato volvió a los Estados Unidos como profesor de psicología en la Universidad de Pensilvania. En 1891 se trasladó a Columbia, donde fundó un laboratorio de psicología en el que trabajó durante 26 años hasta que fue dimitido, vamos a decirlo así, por sus posiciones pacifistas cuando Estados Unidos entró en la Primera Guerra Mundial en 1917. La asociación entre Cato y Wundt en Alemania y de Cato y Galton en Inglaterra fue por una parte el lazo de unión entre los laboratorios psicológicos alemanes e ingleses y por otra un hecho que contribuyó al intercambio de ideas entre los investigadores europeos y americanos. Cato utilizó por primera vez el término test mental en su artículo Mental Test Measurement, publicado en 1890 en la revista Mind. Pero los test a los que hace referencia Cato, al igual que los de Galton, tenían un carácter sensorial y motor fundamentalmente, ya que incluían medidas de energía muscular, velocidad de movimientos, sensibilidad al dolor, etc. El análisis de los datos puso de manifiesto que la correlación entre este tipo de pruebas y el nivel intelectual de los sujetos era nula, según nos informa a Bisla en 1901. Para Cato, los test constituían un sistema uniforme que permite comparar y combinar en lugares y momentos diferentes la medida de las funciones mentales. Así lo expone en obra de 1890. Cato compartía con Galton la creencia de que se podía medir el funcionamiento intelectual de las personas mediante test de discriminación sensorial y midiendo el tiempo de reacción. Aunque durante las dos últimas décadas del siglo XIX hay una enorme expansión de los estudios acerca de las diferencias individuales en Inglaterra y en Estados Unidos, los test seguían siendo fundamentalmente de tipo sensorial y motor. Fue necesario llegar a finales de siglo para aceptar que estos test no medían la inteligencia. Las puntuaciones obtenidas por los sujetos en estos test no guardaban relación con las medidas de rendimiento escolar, lo que venía a refutar la hipótesis de la relación entre la capacidad sensorial y la inteligencia.
Y ahora sí, lo dejamos aquí. Comenzaremos el próximo vídeo hablando del desarrollo de los primeros test de inteligencia. Pues ahora sí, amigos y amigas, dejamos aquí este vídeo de la serie sobre psicometría y bueno, espero que haya sido de vuestro interés. Os recuerdo la oportunidad de suscribirse al canal si deseáis que mi amigo Freud gane presencia en la red y en consecuencia se hagan viables, factibles, una serie de actividades proyectadas, lo que requieren de un número importante de suscriptores. Asimismo, os recuerdo que un modo indirecto de potenciar el canal es dar me gusta a los vídeos que se incluyen en mi amigo Freud y que consideréis útiles, interesantes o valiosos a vuestro juicio desde algún punto de vista. Gracias por estar siempre ahí, al otro lado de la pantalla. Os emplazo al próximo vídeo, que llegará pronto, como es habitual en los últimos tiempos. Recibo muchas palabras, muchos mensajes de ánimo y estímulo en las redes, en comentarios a los vídeos que subo en el canal y os agradezco infinitamente esto. Es mi mayor motivación para seguir dando vida a mi amigo Freud. Bueno, os recuerdo, como siempre, que mi amigo Freud, que ahora también es el vuestro, está siempre encantado de contar con vuestra presencia, con vuestra atención, con vuestra compañía, por qué no decirlo, con vuestro apoyo, aliento y compromiso para con este proyecto tan ilusionante que lleva su nombre. Muchas gracias por estar siempre ahí. Nos vemos en el próximo vídeo. Que os vaya muy bien.